Para continuar con operadores, hay un tema. Ya vimos los operadores básicos, nos falta mirar los de referencia que, como les digo, los vamos a trabajar en funciones. Pero hay un punto que quiero trabajar ahora que me parece importante, y es el tema de direccionamiento. Para lo de direccionamiento voy a volver a hacer el tema del promedio de las notas, y lo vamos a hacer de dos maneras para poder revisar ese punto. Nosotros ya habíamos hecho esto y la idea es, imagínense que tengo estas tres notas, imagínense que el valor porcentual de cada nota es el mismo. Entonces, la nota promedio es el resultado de sumar las tres notas dividido entre tres, que es la nota final del curso, digamos. Entonces, voy a volver a repetir ese proceso. Como les digo, no voy a trabajar todavía con funciones, más adelante lo haremos con funciones. Entonces, por ahora lo que voy a hacer es, voy a decirle que quiero hacer la operación de las tres sumas. Entonces le estoy diciendo aquí que quiero sumar el contenido de lo que hay en las celdas D2, E2, F2. Y ese resultado, primero me haga la suma de esos tres, lo divida entre tres. Y entonces ese es el promedio de nota. Entonces digamos que este campo se va a llamar nota definitiva. Como lo habíamos visto, la idea es hacer ese mismo proceso en cada uno de los registros que tiene el archivo, por lo que voy a hacer es copiar y pegar esta función, esta operación, y entonces él lo que hace es, como la copia es hacia abajo, entonces él entiende que él va a copiar la misma operación, pero como estoy bajando una fila cada vez, pues él simplemente a cada celda le suma un 1 en el número que corresponde a la fila, y de esa manera, si ustedes se fijan, él va bajando a cada una de las filas, y entonces él coge el contenido de lo que tiene esas celdas y genera el promedio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si los porcentajes son distintos? Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí, vamos acá y cambiemos un poquito esto. O dejémoslo así, imaginemos que las notas son estas. El 30% de la nota final corresponde a lo que hay en la nota 1. El otro 30% corresponde a lo que hay en la nota 2, y el 40% de la nota va en lo que hay en la nota 3. Entonces fíjense que ya este no me sirve, voy a hacerlo acá y vamos a mirar las diferencias. Entonces, podríamos hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo por el lado largo, es decir, trabajando sin direccionamiento específico, y vamos a decirle, mire, yo quiero que me haga la misma multiplicación, solo que ahora no lo voy a dividir entre 3, sino que le voy a decir, mire, esta nota corresponde al 30%. A eso súmele lo que tiene la nota 2 multiplicado por el 30%. Y a eso súmele lo que tiene la nota 4 multiplicado por el 40%. Y esa es la nota final. ¿Se acuerdan que les decía que el copiar y pegar funciona siempre que haya datos al lado? Fíjense que aquí cuando le doy doble clic no me funciona, porque como acá no hay dato, pues entonces él no sabe cómo hacer el proceso. Entonces lo voy a hacer manual, me toca hacerlo manual, es decir, le digo que me haga la copia a todos los datos, pero me toca a mí hacerlo manual, es decir, llevar el cursor hasta donde necesito que lo haga, porque él no sabe dónde es la nota final, y ya quedó el resultado de la operación. Entonces este es el proceso de nota definitiva con promedio ponderado. Entonces definitiva, promedio ponderado. Sí, pero hecho manual, miren. Yo les decía que una de las cosas es, o de una de las cosas importantes que tiene Excel, es que uno trabaje con los datos.
¿En qué sentido? En que si yo tengo estos valores de acá, pues la idea es usar estos y no colocarlos manualmente como lo hice acá. Fíjense que aquí el 30% está manualmente y el 40% manualmente y no estoy usando los datos que aparecen en este. Entonces voy a trabajar con los datos que aparecen allá, entonces voy a hacerlo aquí. Definitiva usando tabla. Entonces la idea es, yo le quiero decir ahora que este valor lo quiero multiplicar por el porcentaje que está acá en esta tabla. Fíjense que sigue siendo el mismo proceso, solo que el dato está en otra hoja, no importa, simplemente me voy allá, el sistema entiende que voy a hacer, miren que me lleva la operación hasta donde va, y él mismo me dice, listo, usted se cambió de hoja, ahora la hoja se llama tabla, y de ahí donde quiere, con quién lo quiere multiplicar, entonces yo le digo, mire, multiplíquelo con este. Listo, ya está la primera. Entonces le voy a decir ahora que me sume a ese resultado lo que hay en en la segunda nota, que es esta. Miren entonces que él me dice, listo, ese dato está en una hoja que se llama datos y la celda es la E2. Y a eso yo le digo que lo quiero multiplicar por lo que hay en la hoja tabla en el porcentaje 2. Y a eso se lo quiero sumar a lo que hay en datos en la nota 3 multiplicado por, me voy a tabla y le digo que quiero la nota 3 que es el 40% y le doy un enter. Fíjense que me dio el mismo resultado, pero la diferencia está en que estoy usando campos, es decir, celdas. Entonces le estoy diciendo, coja lo que hay en la celda D2 y multiplíquelo por lo que hay en la celda A3 de la hoja tabla. A eso súmelo con lo que hay en el campo, en la celda E2 de datos y multiplíquelo por lo que hay en la tabla, en la hoja tabla, celda B3. Y a eso súmele lo que hay en el campo F2, perdón, en la celda F2 de la hoja datos y multiplíquela por la tabla, por la celda C3 de la hoja tabla. Y deme la suma. Entonces, esto tiene ventajas. Por ejemplo, si yo cambio los porcentajes, fíjense que aquí me daba 3,4, pues si yo cambio y las notas son muy distintas, probablemente la nota cambie. Entonces digamos que aquí es un 20% y aquí un 50%, por decir algo. Entonces los datos me deben cambiar. ¿Sí ven? Antes daba 3,4 y ahora me da un 3,6. Entonces, esa tiene como ventaja el trabajar, vuelvo y repito, sobre contenidos de celda, no sobre el valor que tiene la celda. Porque entonces, si yo cambio el valor, automáticamente me cambia todas las funciones que incluyen esa celda. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que si le digo que me copie a la siguiente, fíjense que me va a marcar errores. Me va a decir que el dato es 0. ¿Por qué 0? Porque si yo le digo que me multiplique lo que hay en D3 para este caso, fíjense, volvamos al dato original. Él está diciéndole que me coja ese 2 y lo multiplique por el 20%. Luego le digo que me coja el 4 y lo multiplique por el 30%. Y luego le digo que me coja ese 4 y me lo multiplique por el 50% y por eso me da el 3,6. Pero cuando él copia esta misma función hacia abajo y yo no le digo nada, fíjense que me sale 0. ¿Por qué sale 0? Porque se acuerdan que el movimiento de copias hacia abajo. Entonces, como el movimiento de copias hacia abajo, él asume que todas las filas, que todos los valores del número de filas se deben sumar 1. Entonces, miremos. Aquí estaba todo con A3, B3, C3 y la tabla de datos era era esta fila de aquí que es la 2, entonces es de 2 multiplicado por los datos que están en la fila 3. ¿Listo? Miren que cuando la copio hacia abajo, él me le suma 1 a todos. Entonces es D3 que es este, por E3 que es este, por F3 que es este, pero fíjense que él también le sumó 1 a la tabla de datos, entonces me dice que coja lo que hay en la tabla de datos que está en la 4, en la B4
y en la C4. Si yo me voy a la tabla, fíjense que en la fila 4 no hay nada. Como no hay nada, el valor de eso es 0. Entonces, por esa razón, la multiplicación me da 0. Obviamente, como yo le dije, no le dije nada, sino que le dije, cópiame la función tal como está, pues entonces él le suma todo un 1 al número, a la fila, al número de la fila, a la celda. Entonces, fíjense que acá que estaba en 3, le suma un 1, aquí que estaba en 2 le suma un 1 y así sucesivamente. Entonces, como hace el mismo proceso, por esa razón se convierte en 0. Entonces, yo ahora tengo que decirle que no, que esta operación sí está bien que me le sume 1 a cada una de los campos de fila de los registros, pero que estos datos me los deje quieticos, que siempre me lo multiplique por este. Es decir, que yo necesito que este de aquí sea de 3, que este de aquí sea de 4, que este de aquí sea de 5, es decir, que ese sí baje y se incremente un 1 el número de fila, porque definitivamente necesito multiplicar ese valor. Pero este valor lo tengo que multiplicar siempre por este mismo valor que es 20%, que está aquí en la celda A3. Es decir, que tengo que decirle que la celda A3 se debe quedar quietica, no me la mueva. ¿Cómo le digo eso? Entonces voy a borrar esto porque me quedó mal. Y esta función sí me sirve, pero a esta función tengo que arreglarla. Entonces yo me vengo acá y aquí está. Cójame el de 2, que es este de aquí, y multiplíquelo por el porcentaje que está allá, pero ese déjemelo quieto. Entonces marco el dato y presiono la tecla F4. Fíjense que pasa una cosa. Al dato que aparecía como celda A3, ahora le adicionó un símbolo pesos. Si yo vuelvo y presiono la tecla F4, fíjense que me cambia el símbolo. Y ahora entonces me aparece el signo pesos antes de la fila 3. Si yo le vuelvo y repito la tecla F4, fíjense que ahora me cambia el símbolo pesos y lo coloca antes de la columna A. Si vuelvo y lo presiono, me lo deja sin nada. Si vuelvo y lo presiono, me lo deja los dos signo pesos, un signo pesos, un signo pesos, sin signo pesos y así sucesivamente. El símbolo pesos antes de la fila o de la columna, lo que le indica al sistema es que quiere dejarlo quieto, que lo deje fijo. Entonces, si yo veo aquí que es A3 pesos A, pesos 3, le estoy diciendo que me deje quieta la columna A. Ese es el pesos A. Y el pesos 3 dice que se quieta en la columna 3. Es decir, quédese fijo. Si yo le doy aquí, entonces le estoy diciendo, usted puede moverse en la columna A, es decir, si el movimiento, si la copia es horizontal, entonces me puede cambiar de A a B, a C, a D, pero déjeme quieta la columna. Aquí le estoy diciendo que me deje quieta la fila, pero quieta la columna, pero puede mover la fila, que es lo que necesito, por ejemplo, si quiero bajar. Y acá le estoy diciendo no, deje las dos, puede mover las dos sin ningún problema. Pero para este caso yo necesito que me las deje quietas las dos, porque es fijo sobre ese valor que necesito trabajar. Entonces, fíjense que ahora voy a copiar esta función en los dos siguientes y entonces fíjense que ya me comienza a generar valores. Veamos cómo estaba la fórmula aquí. Coja lo que hay en D2 y multiplíquelo por la celda fija pesos A pesos 3, que es este valor de acá. Es el 20%. Entonces, para la primera operación funciona bien. Veamos cuando baja. Fíjense que este se quedó quietico. Pesos A3. Pero me cambió, me sumó un 1 al número de la fila de la columna de 3. Es decir, me está tomando este valor que es 4. Y entonces me multiplica 4 por 2, 8, que es este valor de aquí. Si voy al siguiente, me toma este 1 que está acá y lo multiplica por el 20%, que es el valor de la tabla, por lo que me da 0.2, que es este que está acá. Entonces fíjense que la operación ya me la comienza a hacer y este es el único que está generando bien, porque los demás en B4 no hay nada y en C4 no hay nada, que es lo que hay aquí. Miren, no hay nada. Por esa razón solamente me está calculando el primer dato. Entonces voy a arreglar la fórmula
para que ya me haga la operación bien, es simplemente para que ustedes lo vieran. Entonces ahora le digo que la tabla de datos en B3 me la deje quieta. ¿Cómo? Con F4. Que la tabla en C3 me la deje quieta. Con pesos. Y ahora entonces le digo que me la copie. Miren que ahora ya me está calculando. Me suma estos valores, es decir, fíjense que aquí la celda, las celdas D, E y F se incrementan en 1, miren. D, E y F se van incrementando en 1, tomando los valores que hay en el registro de datos que corresponde. Pero me deja quietos los valores de la tabla. Miren que la tabla sigue siendo la misma, la posición A3, B3 y C3 que corresponden a estos valores de aquí. Eso es el direccionamiento, la dirección fija. Yo le digo qué se puede mover y qué no. Y entonces de ahí para allá pues yo ya puedo decirle que me la haga en todos los datos. Y ya sé que está bien. Entonces ahora sí podríamos, por ejemplo, saber si cambió o no el haber hecho la nota definitiva utilizando un método u otro. Entonces yo lo que hago es compararlo, pero eso ya lo sabemos hacer. Compáreme este valor y dígame si es igual a este valor. Perdón. Si es igual a este valor. Y si es igual, pues entonces me pondrá verdadero, y si no es igual me pondrá falso. Miren. Aquí es verdadero, lo que pasa es que no lo alcanza a mostrar, pero ya amplío un poquito la celda y listo. Entonces miren, ya tengo los campos y ya lo tengo calculado de las dos maneras. Ese es el tema de direccionamiento. Absoluto en el caso de utilizar por el valor del pesos, o relativo, que es a la posición donde está el cursor, que es cuando no le digo nada. Esas son las maneras de direccionar. Entonces, por ejemplo, yo tengo el valor del dólar y tengo un poco de valores de venta, pero el valor de venta pues está en dólares y necesito saber cuánto es en pesos, pues pongo el valor del dólar en alguna parte y simplemente multiplico cada valor de venta por su valor total y ya tengo el resultado. Listo, eso es el tema de direccionamiento. Para terminar, a mí no me gusta mucho trabajar con el tema de filtros, pero entiendo que es un tema bien interesante. Para trabajar los filtros, por ahora voy a eliminar las columnas que están en blanco, porque no me interesa. Entonces, esta es la evaluación. Fíjense una cosa. Yo quiero saber cuántos datos, cuántos registros, es decir, cuántas personas no se vieron no se vieron afectadas porque el promedio de nota cambió por efecto del porcentaje sobre el porcentaje de cada una de las notas. ¿Se acuerdan? Este de aquí es un valor donde teníamos 30, 30 y 40, y acá cambió porque el valor cambió para este valor de acá, 20, 30 y 50. Entonces digamos que yo quiero saber cuántas personas eh, no se vieron afectadas por el cambio de porcentaje. Entonces, en esos casos es cuando funciona un tema que para Excel es bien interesante, y para uno cuando necesita cosas rápido sin tener que hacer mucha cosa, que es el tema de filtros. ¿Cómo manejo el tema de filtros? Recuerden que la idea es que yo tengo la información en términos de registros. Es decir, que la primera columna es la columna de títulos de lo que corresponde a la información que hay debajo. Entonces, aquí voy a tener la evaluación de algo, en este caso de si el valor es igual o no. Acá tengo entonces notas, y aquí tengo el nombre del curso, el nombre del estudiante y el código del estudiante. Aquí tengo toda la información. Entonces yo me paro en la línea de los títulos y me voy acá en la parte superior, y en datos le digo que me haga un filtro. Fíjense que él automáticamente, al darle clic en filtro, me coloca en cada uno de los campos un, un, un botón.
Entonces, si yo le doy clic en el botón que quiero, por ejemplo, para este caso, yo quiero saber cuántos son verdaderos, donde verdadero es que las notas son las mismas. Entonces yo le digo aquí, fíjense que él me muestra los valores que tienen los diferentes, todos los posibles valores que hay en esa columna. Para este caso verdadero y falso. Para este caso todas las notas, miren, ahí están todos los promedios. Para este todos los promedios. Para este todos los promedios, miren, todos los valores. Aquí, por ejemplo, fíjense que así, de manera rápida, a mí me dicen cuántos cursos tiene ese archivo. Pues yo ya sé que son cálculo, física, herramientas informáticas y humanidades, es decir, 4 cursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él saca cada uno de los distintos valores y los pone aquí en el formato para que después uno pueda seleccionar. Aquí están todos los nombres, miren. ¿Sí? Solamente con el filtro, no he hecho absolutamente nada, es solamente con el filtro. ¿Cómo funciona entonces el tema de filtros? Me voy al filtro que necesito y le digo, muéstreme los que son verdaderos. Entonces le digo, quíteme la selección de todos, que es por defecto, es decir, él me muestra todo. Y le digo, no, muéstreme solo los que son verdaderos. Y en ese caso me muestra solamente los registros que cumplen con la condición del filtro que yo definí. Con una ventaja que si yo marco, por ejemplo, en este caso estos valores, en la parte de acá abajo me dice cuántos registros son. Si estoy trabajando sobre valores numéricos, entonces en algunos casos me da la suma, el promedio y el número de registros que tiene ese valor. ¿Sí ven? Entonces, de manera rápida me dicen, oiga, ¿cuál es el promedio de notas de los que no tuvieron, de los que no se vieron afectados? Hombre, mire, fueron 22 personas y el promedio es 2,9, es decir, 3. En promedio, ¿no? Entonces, yo no tuve que hacer nada, no tuve que hacer funciones, todo eso me lo está dando la hoja para entregar cosas rápidos. El problema es que esto no me sirve cuando voy a hacer ya trabajos especializados, pero el filtro me sirve para generar algunas respuestas de manera rápida.